acá. Bueno, entonces, estamos hablando, repito, acerca de los ángulos. Nuestro tema en esta semana es los ángulos. Entonces, primero vamos con la definición. Entonces, tenemos aquí lo siguiente. ¿Qué dice la definición? Dice que un ángulo es la abertura comprendida entre dos semirrectas que tienen un punto en común llamado vértice. Entonces, ¿quiénes componen un ángulo? Dos semirrectas que están unidas por un punto en común. Y ese punto se llama vértice. Entonces, ustedes pueden observar acá en el esquema, ¿verdad? Aquí tenemos un ángulo en donde nosotros podemos notar que hay tres puntos, ¿sí? Los puntos pues están marcados con las letras mayúsculas A, B y C, ¿sí? Hay tres puntos. Cuando hablamos nosotros de semirrectas, la semirrecta tiene la forma de una flecha, ¿sí? Inicia en un punto, ¿sí? Su origen inicia en un punto y finaliza en la punta de una flecha, que señala entonces la dirección de esa semirrecta. Entonces dice dos semirrectas. Entonces ustedes observan de que hay dos flechas, ¿sí? Ahora, esas dos flechas tienen un punto en común. De los puntos A, B y C, ¿cuál dicen ustedes que es el punto en común? Punto A. El punto A. El punto A es el punto en común. ¿Por qué es el punto A el punto en común? Porque del punto A salen Empieza todo lo demás. dos, ¿verdad? Empiezan las dos líneas del punto A. Entonces el punto A es el punto en común. Y si el punto A es el punto en común, ¿cómo se llama? Vértice. Vértice. ¿Sí? Bueno, vértice. El punto A entonces recibe el nombre de vértice. Bueno, ahora, a cada una de estas semirrectas se les da un nombre. A la primera pues se le llama lado inicial. Y a la segunda, lado final. ¿Sí? Lado inicial y lado final. Todo ángulo tiene un lado inicial y un lado final. Bueno, yo espero de que ustedes estén copiando, que hayan hecho el esquema, porque vamos a ir continuando. Bueno, ahora abajo dice, definitivamente, si nosotros queremos darle un nombre al ángulo, hay diferentes maneras de hacerlo. Entonces, vamos con la primera forma, dice. El ángulo se representa como ángulo A. Bueno, ¿a qué se refiere eso? El símbolo, pues, representa el ángulo, ¿sí? Este es el símbolo que representa el ángulo. Si yo vengo y le coloco la letra del vértice, ¿sí? ¿Cuál es el vértice en ese ángulo? ¿Cuál es el vértice en ese ángulo? La letra A. Entonces yo le coloco la letra A, ¿sí? Y entonces ahí estoy diciendo que este es el ángulo del vértice A. El ángulo A. Pero noten que esa letra A es la letra mayúscula, ¿sí? Entonces la primera forma de representación es, vamos a escribirlo aquí, símbolo de ángulo y vértice, ¿sí? Esa es la primera forma de representar el símbolo del ángulo y el vértice. Entonces, tenemos. La segunda forma, observamos nosotros que dice acá, ángulo BAC, ángulo BAC. O sea, el símbolo se lee como ángulo. Entonces, se escribe el ángulo y se escriben los tres puntos que conforman el ángulo, iniciando de la flecha en donde está el lado inicial. Entonces, ¿qué punto es el que tenemos en la flecha del lado inicial? Punto B. El punto B. Luego va el vértice. ¿Quién es el vértice? El punto
A. El punto A. Y por último, a la flecha del lado C. Entonces, por eso es el ángulo BAC. Entonces, aquí vamos a escribir. Esta forma de escritura es símbolo de ángulo. Y los puntos que lo conforman. ¿Sí? Ok. Ok. Entonces, vamos con la última. Ahora está la letra A. Si se dan cuenta, bueno. ¿En dónde observamos esa letra A? Bueno, resulta que el ángulo se mide en la abertura que se forma entre el lado inicial y lado final. ¿Sí? Eso pues se puede medir y tiene diferentes formas de medición. Después pues vamos a ver que se puede medir ya sea en grados o también se puede medir en radianes. Pero allí ustedes observan una letra A. Ahí puede ser cualquier letra minúscula o pueden ser letras griegas. ¿Sí? Entonces, la Profe, última puede ser forma cualquier letra. puede ser cualquier letra, pero letras minúsculas. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, aquí está la letra A. Entonces, ya cuando yo escribo la letra A, me refiero al ángulo A. ¿Sí? Bueno. Si aquí se dan cuenta, pues tiene un pequeño simbolito. Depende mucho de la simbología que utilice cada uno. Yo a veces cuando estoy utilizando, por ejemplo, la notación en triángulos, que también a veces es necesario marcar los ángulos, entonces no utilizo ese símbolo, sino solamente le coloco la letra. Hay otras letras griegas, las letras griegas más utilizadas son alfa, beta, gamma, ¿sí? Son las tres letras griegas más utilizadas. De ahí está teta y está phi, ¿sí? Son 5 letras que son las más utilizadas. Estas son letras griegas. Repito, es alfa, es beta, es gamma, esta es teta y la última es phi. ¿Sí? Son letras que también se utilizan para nombrar ángulos. Estas son letras que se podrían utilizar, por ejemplo, acá, ¿verdad? Si yo vengo y le escribo, por ejemplo, este símbolo, entonces estaría diciendo que es el ángulo, ¿qué? Beta. Beta, ¿sí? El ángulo beta. Normalmente cuando a veces se trabaja con triángulos, los símbolos que más se utilizan son teta y phi. ¿Sí? Esos son los dos símbolos que más se utilizan. Bueno, entonces, ahora, si un ángulo se mide en sentido contrario al movimiento de las manecillas del reloj, entonces es positivo. Y si se mide en el mismo sentido, entonces será negativo. Bueno, necesito que ustedes me confirmen si ya terminaron de copiar para entonces poder bajar y explicar, o aquí poder borrar eso para poder explicar por qué es positivo y cuándo es negativo. Ya probé. Está bien, no probé. Bueno, doy ahí un momento, ¿sí? Doy un momento para que puedan terminar de copiar. Entonces, aquí les voy a así rápidamente, ¿verdad? Nos estaba mencionando también la forma acerca de cuando un ángulo es positivo, ¿sí?
¿Cuándo un ángulo es positivo? Entonces, ven. La idea básicamente es la siguiente. Entonces, primero, pues nosotros tenemos el lado inicial, ¿sí? El lado inicial. Entonces, ahí está nuestro lado inicial. Bueno, ahora, depende de hacia dónde se mida el ángulo, así va a ser positivo o va a ser negativo. Cuando el ángulo se mide hacia arriba, ¿sí? Hacia arriba, del lado inicial hacia arriba, entonces el ángulo se conoce como ángulo positivo, ¿sí? Aquí pues dice, cuando el movimiento es contrario a las manecillas del reloj. Y si ustedes han visto un reloj análogo, ¿sí? Entonces se van a dar cuenta que las manecillas van hacia abajo, ¿verdad? Van dando vueltas hacia abajo. Entonces, ahí, este sería un ángulo positivo, ¿sí? Sin importar a dónde llegue el lado final o dónde se encuentre el lado final. Pero media vez comenzó hacia arriba la medición, ¿sí? Entonces, ahí va a ser positivo. Bueno, y el ángulo negativo entonces es cuando es al contrario, cuando se mide igual que las agujas del reloj. Entonces, igual, vamos a tener, en el caso del ángulo negativo, vamos a tener el lado inicial y entonces aquí el ángulo se comienza a medir del lado inicial hacia abajo, ¿sí? Del lado inicial hacia abajo. Y entonces, ahí pues nosotros vamos a tener este lado final. ¿Sí? Entonces, ahí está, pueden observar ustedes la diferencia, ¿verdad? Es hacia dónde se va a medir el ángulo, así va a ser positivo o va a ser negativo el número que se le asigna. Bueno, entonces, ahora, nosotros por el momento, pues vamos a trabajar la medida de los ángulos únicamente en grados, ¿sí? ¿Con qué unidad de medida se va a utilizar para los ángulos? Van a ser los grados. Ya cuando ustedes pues, vayan en otro grado, pues ya van a ver que se miden en grados, minutos, segundos, en radianes, pero por el momento solamente grados, ¿sí? Es lo que nos va a hacer por el momento. Bueno, entonces, ahora voy a avanzar un poco acá. Ustedes van a ver que voy a dejar, pues es un libro que yo tengo, voy a dejar ahí varios conceptos que no los vamos a utilizar por el momento y nos vamos a dirigir a la clasificación de los ángulos de acuerdo a su medida. Y repito y lo escribo por acá para que lo noten ustedes. Los ángulos se miden en grados, ¿sí? Los ángulos se miden en grados. ¿Cuál es el símbolo de...? Yo pues me imagino de que ustedes pues ya han utilizado esta medida, ¿verdad? Porque me imagino que los alumnos en primaria ven los ángulos. Entonces, definitivamente sí han de tener la idea de que es ahí en grados, ¿verdad? En grados. El símbolo de grados es un circulito que va colocado como un exponente sobre el número, ¿sí? Si se dan cuenta, es pequeño, ¿verdad? Entonces, yo, por ejemplo, cuando dijera de esta manera, entonces observen de que está el 60 y se le coloca a la par ese circulito y entonces ahí dice 60 grados, ¿sí? Ese círculo se lee grados. Bueno, entonces vamos a... Profe, Dígame. en su hoja aparece que el grado más alto es de 360 grados. Ah, sí, el ángulo mayor que está ahí. Sí. Sí, Pero pueden haber más grandes. Hay ángulos más grandes.
760. Nosotros pues ahorita, a manera como estamos empezando y el contenido con ustedes es un poco más de definición en ese sentido. Entonces, por eso estamos un poquito más así, ¿verdad? Entonces, vamos a ver ahora la definición de la clasificación. Entonces voy a borrar acá y vamos a avanzar. Vean, como les dije, pues aquí hay varias cosas que ustedes se han dado cuenta de que voy a omitir porque por el momento no lo vamos a trabajar, ¿sí? Entonces, Profe, hay unos números romanos, algo así. ¿en dónde? Ahí como romanos de que eran. Un montón Ahorita de... vio usted ahí. Bueno. Profe, Entonces, eso se les enseña a los demás grados. Esos que estaban más arriba. sí. Bueno, entonces vamos a ver acá que dice la clasificación de acuerdo con su medida. Ese es el subtítulo. Clasificación de acuerdo con su medida. Bueno, entonces dice la magnitud de un ángulo depende de su abertura, comprendida entre los lados. ¿Qué lados? Lado inicial y lado Final. final. Y no de la longitud de estos. ¿Sí? De acuerdo con su magnitud se clasifican en... Bueno, ¿a qué se refiere esta definición? De que un ángulo no se va a medir por qué tan grande sea la línea de los lados finales o iniciales, sino que el espacio, ¿sí? ¿Qué tanta abertura hay entre esos dos lados? Esa es la medida de un ángulo. No es qué grande sean las líneas que lo forman, sino la abertura entre esas líneas. Esa es la medida. Entonces, de acuerdo con esa medida que ya dijimos que se mide en grados, ¿sí? Entonces, la primera clasificación son los ángulos convexos, ¿sí? Convexos. Bueno, ¿qué son los ángulos convexos? Son los que miden más de 0 grados y menos de 180 grados, ¿sí? Los convexos, entonces, son los que están entre 0 y 180 grados. A esos se les conocen como ángulos convexos, ¿sí? Convexos. Bueno, y dentro de los ángulos convexos vamos a encontrar otras clasificaciones. La primera clasificación es la de los ángulos agudos, ¿sí? El ángulo agudo dice que es aquel que mide más de 0 grados y menos de 90 grados. Ustedes podrían hablar de 1, 2, 3, 4, 5, hasta 89, 89.9, 89.99, 99, los decimales que ustedes quieran, pero siempre y cuando sea menor a 90. Entonces se le va a conocer como ángulo agudo, ¿sí? Ángulo agudo. Bueno, ese es el primero. Vamos a ir bajando allí. El siguiente es el ángulo recto. Y si gustan, yo les voy a, como ahorita ya tenemos poco tiempo, les voy a enviar ahí capturas de estas páginas para que ustedes lo puedan copiar ya un poco más despacio en su casa, ¿sí? Entonces vamos ahí, el ángulo recto dice que es aquel cuya magnitud es 90 grados exactamente, ¿sí? Un ángulo es recto cuando mide 90 grados, exactamente. Luego tenemos el ángulo obtuso y dice que es el que mide más de 90 grados y menos de 180, o sea, 91, 92, 93 hasta 100, hasta 179 y los puntos decimales que le queramos agregar siempre y cuando no sea 180. ¿Sí? Ese es ángulo obtuso. Luego va el ángulo llano o de lados colineales, se le llama. Este es el que mide exactamente 180 grados, que nos queda totalmente una línea recta, ¿sí?
Luego tenemos el ángulo cóncavo o entrante. Dice que es aquel que mide más de 180 y menos de 360 grados. Y aquí hay dos ejemplos, uno de 215 y uno de 315. Esos números son mayores a 180, pero menores a 360. Luego tenemos el ángulo perigonal o de vuelta entera, es decir, el que mide 360 grados. Y por el momento nos vamos a quedar aquí. Esas son las clasificaciones. De ahí pues tenemos complementarios y suplementarios, pero esto lo vamos a ver con un poco más a detalle el día miércoles, porque mañana vamos a trabajar la construcción de ángulos. ¿Se recuerdan de que yo para hoy les había pedido una regla y un transportador, verdad? Por cuestiones de tiempo, pues ya no lo podemos utilizar, pero ustedes, si no lo tenían, es oportunidad que para el día de mañana lo tengan, ¿sí? Deben de tener regla y transportador, porque vamos a aprender a cómo trazar ángulos, que es una de las actividades que aparece en la hoja de trabajo. Bueno, entonces así vamos a finalizar el día de hoy. Yo les deseo que tengan un excelente día y nos vemos. Adiós, profe. Es, profe. Ay, profe. Adiós, Adiós, profe. profe.